Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Muy bien, amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1 y habíamos dicho que hoy era un día de estudio, y bueno, ahora continuamos. Ahí tenemos a la licenciada historiadora Marcela Guerrero, toda leoparda. Sí, No, ¿sabes lo que me han dicho? Me dijo, de víbora, no soy este día, de víbora. sí, ¿para qué me habré puesto esta campera? De serpiente. Sí, no la uso nunca me gustan más. me gustan los colores, pero es de serpiente esa profe. Sí, pero no te preocupes que ¿Tiene la historia, tiene la historia del símbolo de la ambulancia así, no? No. ¿No? Qué raro. Raro usted una profesora de historia. Eso no he hecho, eso no. ¿Viste? Sería algo que podría. Porque tiene el palo con la serpiente y tiene que ver con Moisés. Ah, mira. Sí, lo he escuchado así, pero o sea, no es algo que he estudiado. Creo que vos me has dicho. Yo también lo estoy pero creo que sí que vos me lo has dicho así al programa, pero no es algo que haya estudiado. Cuando hubo no una plaga, pero hubo un ataque de serpientes al pueblo de Israel y hubo serpientes mordieron a varios y entonces como que se cree. Porque muchos dicen que también en la ambulancia, veo que los cristianos son todos muy conspiranoicos y bueno, supersticiosos, hablan de que son todos masones. O sea, este masón tiene poder, es masón. Un día vamos a hacer un programa sobre los masones. Me gustaría hablar acerca de la masonería. Bien. Y aparte te hablan masonería gospel, ¿no? Allá le meten todo, masonería cristiana, la francmasonería, porque una cosa es la masonería, otra cosa es la francmasonería. Sí. Y ni hablar de los iluminates, que ahí ya está, si nos metemos en ese tema. Podríamos hacer unos programas más adelante. No tenía nada mal. Cuando acá en este espacio que vamos a dar de protestantismo de Río de la Plata hay una vinculación con los masones también. Más adelante. Más adelante, profe, que hay gente que nos escucha y bueno, hay temas que no sé, pero hay temas. Pero vamos a explicar qué son los masones. No, hay temas como que son ávidos para los haters. Y bueno. Usted sabe que necesitamos haters, ¿no? Tendremos que hablar cosas así más perturbantes para esos oídos. Y bueno. Y hablar, ¿no? De que Artigas es masón. Bueno, pero no es masón. Ah, Artigas bien. no es masón. Bueno, está, pero viste que creo que de todos los libertadores de América es el único que no, porque está en San Martín y todo, sí, ¿no? Sí. Bueno, Artigas no es masón. Ojo, pensándolo en que es una masonería del siglo 19, claro, por eso tenemos que analizar una historia, porque a veces de ahora, un término que significaba algo en el siglo XIX, o sea, el término evoluciona también, o sea, y tenemos que entender qué era ser masón. Hoy los masones no son libertadores. O sea, hay que los términos son históricos también, o sea, claro, que cumplen una sí. función en la, ahora por esto capaz que tengo a los masones acá al frente y capaz ahora te censuran. Bueno, un día hacemos un programa porque hay investigaciones. Buenísimo, ustedes nos pueden escribir al 094-929-717. Un saludo a todas las personas que la profe le mandó el link de sí, yo Facebook. Venía mandando el link a algunos que así me que piden. les mandamos un saludo muy pero muy especial a todos sus amigos. Tengo amigos, usted no acepta, si un alumno viene y le pone amigues, ¿lo pone mal? No, sí, no. ¿Le pone mal la falta de ortografía? O sea, yo no se lo cuento con falta. Cuando yo soy profesora de idioma español, no les bajo la nota por eso. Pero le idioma español. Pero le pondría, no sé qué haría. ¿Le pones el signo de pregunta diciendo vos es que no me ha pasado nunca eso. Bueno, pasó que va a un colegio. No me ha pasado, tal vez por los lugares donde yo trabajo, no me ha pasado jamás eso. Sí han pasado comentarios en la clase que digan. Hola amigues. Claro, chiques, sí, pero viste que está de moda. Pero eso sí, con ironía, con ya escrito ya es otro. Pero en la escritura peso. no lo he visto, nunca me ha pasado, por ahora. No, imagínense, ¿no? Artigas se hizo amigues de los. No correspondería a un escrito de contenido histórico, no correspondería, pero bueno, hay de todo. Bueno, buenas tardes. Empezaste a preguntar y ni saludé. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora historiadora. Bueno, gracias por la primera vez que creo que me dicen licenciada, creo que porque nadie te dice licenciada, te dice, ¿no? Con lo que cuesta recibirse licenciada, nadie jamás te dice. El del Chavo del Ocho es dígame licenciado. Es un término, lo que cuesta ese título, y es un término que por lo general no te dicen nunca, porque uno no trabaja de licenciado. Usted cuando en Uruguay dice licenciado, a usted le viene a alguien a la cabeza.
Claro, es verdad. Bueno, ahí se ha utilizado justamente porque él es licenciado, en verdad, también. Sí, no sé, bueno. Si el nombre es falso, el licenciado. Pero no es licenciado, sí. Es egresado, creo que es de la UDELAR, egresado, debe ser, me imagino. Felicito. Así que, o sea. Yo soy del auto de comunicación social. Bueno, eso egresado, bueno, está bien, cada uno tiene todos somos necesarios e importantes. Soy, lo que pasa es que, bueno, obviamente en este país el peso de la licenciatura no es lo mismo que la tecnicatura. Soy técnico en comunicación social. Pero es importante. Radial y prensa. ¿Y qué haríamos nosotros sin los técnicos? Todo es importante. No sé, yo qué sé. Y bueno, este programa, por ejemplo, con conocimiento solo no se hace. Yo he aprendido mucho acá, o sea, son cada parte, o sea, gracias a Dios que y además, profe, necesitamos saber si podemos hacer un podcast de historia. También, bueno, a mí me cuesta mucho todo lo que es tecnológico, por ejemplo, eso es algo en el que tengo que seguir. Porque la verdad que estaría bueno. Pero bueno, bienvenida. Bueno, profe. Muchas gracias y gracias a todos los saludos después del programa anterior. ¿Le gusta que le digan ¿es historiadora ya? Sí. Sí, claro. El título de licenciado es historiador. O sea, en realidad, ahí en la Facultad de Humanidades estudian en realidad más aprende uno para ser historiador que para ser docente. Lo que pasa es que en el programa que Usted se está especializando en hacer investigaciones, claro, ¿no? Ahora yo me estoy especializando, claro, en lo que es investigación. En realidad, en el programa de la licenciatura que yo cursé, uno se podía hacer, mi título dice licenciada en Ciencias Históricas, opción docencia. O sea, yo estoy habilitada también para dar clase. También podría decir opción de investigación. Uno tiene las dos formaciones. Lo que pasa es que de todas formas termina dando clase, o sea, da clase. ¿tá? Pero hoy en día la carrera se ha reformulado, el programa de 2014 no dice si es opción, es licenciado. En realidad, ahí se forman los historiadores. Alguien que quiere ser historiador tiene que estudiar ahí. Bien. Y después continúa o no continúa hasta Y hoy nos toca, como habíamos hecho el avance en redes, el protestantismo en el Río de la Plata. En la anterior clase, si no la vieron o no la escucharon, está subida a nuestro canal de YouTube, Falta Uno Radio, que era el protestantismo en la época moderna, o desde la época moderna hacia nuestras fechas y llegamos a la época colonial. Ahora nos vamos a interiorizar en el Río de la Plata, que es de este lado, ¿no? Para luego ir quizás más. Queremos llegar, claro, a nuestra historia. ¿Cómo es que llegan los protestantes, ¿no? ¿Cómo es que se También desarrolla? Si nos están escuchando, tenemos el podcast del programa, que Falta Uno Podcast, en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Digo, por si aquellos que les gusten eso, escuchar radio. Que deben ser la mayoría. Que Spotify, yo me gusta Spotify podcast. Además, yo le he dicho, profe, de hacer justamente un podcast de historia porque he visto una gran cantidad. Hay podcasts solamente de Egipto. Y hay un podcast específico, no me acuerdo bien si es egiptología. Tiene como 130. O sea, ¿sabes lo que son 130 capítulos? Sí. 130 capítulos. Pero hay de todos colores. Bueno, estamos hablando que una civilización muy milenaria. Pero es una civilización que atrae mucho. O sea, hay gente que es especialista. En Uruguay este año les voy a tener noticias de eso. Ah, mira. En Uruguay hay gente especialista y gente que hace cosas. Este año se cumplen 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Entonces hay... ¿Se acuerdan de la cumbia esa, la momia? Voy a participar en alguna de esas actividades. Sí, y no puede tocar el sarcófago, profe, porque si no se nos muere. Bueno, ¿Y qué hacemos nosotros? Pero esa es una leyenda. Vamos a hablar. Son casualidades. También vamos a hacer un programa sobre eso y también podemos traer. Hay especialistas en Uruguay, en Egipto. Mirá, y gente que hace cosas. Bueno, le cuento, yo fui al museo de prehistórico, el que está en la Intendencia. De Historia del Arte, claro. Me encantó. Fuimos con mi hija. Bueno, la parte de Egipto está alucinante. Bueno, ahí está la momia. Y bueno, mi hija agarró y me dijo, ay papá, mirá, no se le ven los dientes, decía, porque hay un sarcófago. Y hoy una momia ahí. Auténtica, también vamos a hacer. Te dejan entrar, o sea, vos entrás en el cubículo rectangular, entrás, o sea, porque está medio un poquito, ponerle que yo mido unos 69, que sea un 80. Sí, se puede entrar perfectamente. Y entra, nuestro amigo Pedro creo que no entraría, pero vos entrás ahí y o sea, podés ver, obviamente hay una plaquita y entrás. No, y muy bueno, después fuimos para la parte de Indoamérica, creo que se llama, que es la parte obviamente de mayas, aztecas e incas, cultura guatemalteca, bueno, obviamente la parte de los charrúas, guaraníes,
Sí. A mí me gustó. Bueno, Roma, Roma, Grecia. Sí, termina con Roma, se da la vuelta y termina con Roma. Bueno, un día vamos a hacer también algunos programas sobre Egipto, más en este año, que vas a ver que va a haber como una movida especial en algunas fechas. Mirá, a nivel de la intendencia se está haciendo los 100 años de la tumba, del descubrimiento de la tumba. Un faraón joven. Es un faraón joven, no muy conocido en su momento, pero hoy es conocido porque se halló la tumba entera, pero en realidad fue... Y además porque por las maldiciones, ¿no? Y esas leyendas. Claro, que sí, todo eso que también... De todo eso vamos a hablar. Eso, ¿qué leyenda, digo? ¿Vieron las caravanas, no? Las caravanas son egipcias. A mí me gusta mucho la cultura egipcia. Yo, de hecho, ya les digo, vamos a ver, nombres así. Amit es una. A ver. Khonsu es otra. Otros dioses. Nombres que vos decís que... Ra. Sí. Anubis. Cleopatra. Bueno, pues esos son faraones. Cleopatra. Todos estos son nombres por películas. Sí. Ahora hace poco Disney tuvo una. Los gatos eran muy importantes. Los gatos eran muy importantes, sí. La cultura de Egipto de los gatos eran muy importantes. Más que los perros. Es más, dominaban Egipto. No había perros en Egipto. Pero bueno. Bueno, volvamos al programa de hoy, porque profe, yo otro día se hace Egipto, ya me quedó claro que seguimos de Egipto. Porque si no... La media luna fértil. Hablamos del protestantismo en Río de la Plata, para dar un pantallazo y luego quizás profundizamos en el siguiente bloque. Pero hay un registro de quizás los primeros misioneros protestantes en Montevideo, Buenos Aires. Bien, o sea, hay un registro que en parte está reconstruido, en parte hay que reconstruir. Claro. En realidad el protestantismo, sobre todo en nuestro país, se ha estudiado poco. Es uno de los temas por los que estoy trabajando. No hay muchos historiadores que se hayan dedicado a lo que es el protestantismo, hay más al catolicismo. De todas maneras, la historiografía académica, es decir, desde la universidad se estudia más historia política o social y no de religión. Claro, menor el aspecto religioso. Es un aspecto que en los últimos años está tomando como más campo en el nivel académico, porque a veces se estudia desde adentro de la iglesia y no mucho, porque tampoco se está estudiando mucho desde adentro de la iglesia, pero se puede, no es que justamente esa es la tarea del historiador, no hay un registro hecho. Los navegantes cuando iban viajando, cuando viajaban, no dejaban, nadie deja un registro consciente por lo general, es algo que es la tarea del historiador, reconstruirlo. ¿Cómo sabemos? Bueno, hay que empezar a buscar los archivos, los barcos, quiénes venían, de qué nacionalidad eran, claro, para ir reconstruyendo. Nosotros tendríamos que poner en contexto. Obviamente, a nosotros nos conquistaron o vinieron a ocuparnos los españoles. Sí. Y los españoles, luego de la Reforma, en Europa eran uno de los más acérrimos defensores del catolicismo. Sí. Que creo que ahí el catolicismo se hizo como lo que hoy nosotros conocemos Iglesia Católica, porque hasta ese momento también el concepto católico era por ser universal, era única iglesia. Sí, ¿no? También hay rompen esos paradigmas. Claro, o sea, cuando nosotros nos dicen católico, cuando ya lo identificamos a una religión, pero en ese momento a una iglesia, pero claro, a partir del siglo XV y el siglo XVI, después de la Reforma, bueno, no es la única iglesia posible, pero es verdad, si como vos decís que España es como digamos la banderada del catolicismo en Europa. Porque aparte de ahí salen muchos contrarreformadores. Claro, o sea, la reforma costó mucho. En España no entraban España puso muchos controles para que no entraran las ideas de la reforma. Entonces, un país que mantuvo la bandera de la Iglesia Católica. Y los reyes, los llamados reyes católicos, en cualquier libro de historia lo podemos encontrar así, Fernando e Isabel, son los reyes católicos. Ellos tienen como misión de esas tierras que descubren llevar el evangelio. Y hay una cosa que es re interesante y que está en cualquier libro de historia si prestan atención, es que uno de los móviles de la conquista justamente fue la evangelización de los infieles, así dicen los libros de historia. O sea, Colón cuando descubre América sin querer, no sabía que iba a descubrir América, pero Colón en los documentos de la época lo que aparece y lo que le piden que a donde él vaya tiene que llevar el evangelio. En todos los viajes hubieron sacerdotes. ¿Colón llevó sacerdotes? Sí, hubieron los viajes de Colón, siempre había sacerdotes, porque tenemos que entender la mentalidad de la época.
para ellos, o sea, cristianismo y política estaban juntos. Claro, los reyes son separación. Reyes católicos. Y justamente el Papa le otorga el derecho a los reyes de España, a Fernando e Isabel, de poder conquistar esas tierras descubiertas con la condición de que prediquen el Evangelio. Y eso estaba en la mentalidad de la época. Si vemos, por ejemplo, en Colón está bien presente. Dice que, y en todos los que vienen de los escritos que hay, de que hay que predicar el Evangelio. Ellos vienen con esa misión. O sea, ellos buscaban rutas alternativas para llegar a Oriente, y uno de los móviles, eso es tema descrito en la lección segundo, por ejemplo, y en quinto. Uno de los móviles de la conquista es la evangelización de los infieles, y a veces lo pasamos un poco por alto, porque decimos, ¿cómo? El carácter evangelizador de los viajes, claro, más allá ellos, de lo había que comercial. descubrir, tiene un carácter comercial, había que llevar, ir a buscar nuevas tierras, o buscar oro, buscar riquezas, pero también había que evangelizar. Una de las cosas que se proponen en esos viajes es compartir el Evangelio. Ahora, más que compartir, ya sabemos lo que pasó. Hubo una guerra de conquista donde la forma en que se les presentó el Evangelio a esas personas, no fue un método evangelizador muy que hoy lo pudiéramos aprobar, y mucha gente en la época también protestó por eso, porque los nativos que vivían en estas tierras tenían también sus religiones, sus creencias, y no entendían el mensaje del Evangelio en la forma que se lo presentaban. Aparte no entendían hasta su propio idioma. Claro, para empezar había una distancia lingüística, cultural, y ellos, por ejemplo, es muy interesante cuando le quieren hablar a Atahualpa, que es a el Inca, del Dios de los cristianos. Atahualpa dice: mi Dios no muere. No entiende cómo puede ser que el Dios de los cristianos muera. Cuando intenten comunicarle el mensaje del Evangelio, sí, él dice que él adora solo al Dios al sol que nunca muere. No entiende cómo que el Dios de los cristianos murió en una cruz y que después resucitó. Está bueno verlo desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué pasó? Hubo como no pudieron comprenderse. Atahualpa no comprendió cuando querían. Qué fuerte cómo a veces no nos damos cuenta, sí, que a cómo veces comprende el otro. Esos mismos errores también los cometemos ahora, sí, del momento que queremos imponer. Sí, claro. No, y después del momento, claro, de que cuando le explicamos, tenemos un tipo de discurso, claro, a veces que lo entendemos nosotros. Claro, porque vos venís y le decís al que tiene todo, no, porque vos necesitabas a Jesús, porque Jesús te puede sacar de las drogas. Y el loco te dice, pero yo no tengo problema con las drogas. Claro. Y ahí te desbarata, porque si pero Jesús, Dios te puede sacar la depresión que tenés. No, tampoco tiene depresión. Yo estoy feliz. Claro. O te puede bendecir económicamente, y capaz que económicamente no está bien, ¿no? O sea, no son las maneras. Bueno, pasó algo así. Es como que a veces tenemos diferentes tipos de evangelios. Claro, ¿no? Y o sea, cada cultura, cada generación también tiene sus códigos. Los indígenas, los nativos, no entendieron en primera instancia y tampoco se esforzaron mucho. También, o sea, en ese caso nosotros no tenemos que echarle la culpa ni a uno. No se trata de emitir un juicio de valor, sino ver qué fue lo que pasó. No cometer esos anacronismos claro, de pensar el siglo XVII con el siglo XXI, con los derechos humanos. Claro, o sea, ahí está, el concepto de derecho humano no existía. Y ellos lo que entienden es que tienen que llevarle el Evangelio, y que los indígenas son pecadores porque, cometen antropofagia ritual, algunos son caníbales. Lo que me preocupa más es, por ejemplo, usar la Biblia, ¿no? Para defender una postura como si esta es la verdadera porque es la que dice la Biblia. Pero además es lo que yo interpreto de lo que dice la Biblia. Pero hacer eso en el siglo XXI creo que es peor que los conquistadores. Claro, porque, peor de lo que hiciera Cortés. Porque a veces decimos, estos conquistadores, pero muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y peor porque hoy en día contamos con esta información y podemos formarnos de otra manera y no lo hacemos, y a veces vamos con un discurso así. Bueno, ese evangelio que, por ejemplo, a Atahualpa cuando le dan el evangelio, él pregunta, él dice, ¿y quién le dijo eso? Porque el nombre del rey le quieren hacer a Atahualpa renunciar de todos sus bienes, a nombre del rey de España, ¿no? Entonces Atahualpa dice, pero ¿y dónde sacar? ¿Quién le dijo eso? Y entonces el sacerdote le dice, lo saqué del libro. Y Atahualpa dice, ¿qué libro? Acuérdense que no conocía la escritura así, el libro como nosotros lo conocemos. Y el libro, para los católicos, para la iglesia cristiana, es la Biblia. Entonces Atahualpa le pide el libro, le dice, dame el libro para que yo lo vea. Pero claro, Atahualpa no puede leer y menos español.
y menos latín, porque la Biblia estaba en latín. Claro. Entonces Atahualpa, bueno, lo intenta, vieron que hay otras maneras, ¿de qué forma podían leer los indígenas o sacar información de algo? Bueno, hay otras maneras, nos podemos, queremos que el libro nos hable. No entendían, no podían, como no conocían el concepto de escritura y de lectura como nosotros lo entendemos, el libro no le hablaba, no emitía una voz al libro. Entonces Atahualpa majestuosamente tiró el libro al piso. ¿Y qué habrán hecho los católicos, los sacerdotes, cuando ven que el rey de los incas, el inca, tira el libro sagrado? O sea, esa incomunicación que hay, esa falta de comprensión, de alteridad, de otredad, todo lo que nosotros podemos ver desde hoy en día, que ellos no lo pudieron ver. Y bueno, ¿qué le habrá pasado a Atahualpa después de eso? La historia ya la conocemos. La cosa es que los imperios que habían en América fueron desmantelados todos. Bueno, había dos grandes imperios, que era el imperio azteca y el imperio inca, y fueron desmantelados. Y con las religiones, más o menos, claro, los españoles veían que los nativos cometían antropofagia, cometían canibalismo, eran politeístas, y hay toda una tendencia dentro de los conquistadores, de los españoles, que justifican los métodos de la conquista, porque como que estos indios se merecen eso por todos estos pecados que cometen. Pero también, porque lo venís a civilizar. Claro, también. Porque había una misión civilizadora, evangelizadora, también no solamente el evangelio, sino también traerles cultura. Y bueno, y de alguna manera la iglesia acompañó todo el proceso, sin duda lo acompañó todo el proceso, hizo cosas que hoy podríamos juzgar de nefastas, algunos funcionarios de la iglesia, otros hicieron cosas muy buenas, porque por ejemplo las lenguas que se han conservado de los indígenas se han conservado gracias a la iglesia. La iglesia cumplía la labor de enseñar, también los asilos, los hospitales, muchas veces la iglesia defendió al indígena, crearon pueblos de indios. Hablando de la iglesia católica siempre, no hemos llegado todavía al protestantismo, porque esta iglesia, esta España de la conquista es una España ultra católica, y estaba prohibido que los protestantes pudieran venir en los viajes, por ese temor, para que veamos lo importante que era para la época lo religioso, cosa que hoy en día uno, yo que sé, si viaja, capaz que en algún lugar, de determinados lugares podrá ser importante. No, mirá, la otra vez hablando con mi pastor, viajó a Irlanda. Pero no la Irlanda, la que todavía está en el Brexit, la que todavía está en la Unión Europea. Entonces, hay otra que tiene, bueno, una de las cosas que también estaría bueno hacer un programa, profe, es la historia de religión de Irlanda, con un país literalmente dividido por la religión. Por lo religioso, sí. Pero cuando fue porque está Irlanda del Norte, la que pertenece al Reino Unido, y después está la otra Irlanda. Bueno, la otra Irlanda, la Eire, porque creo que es esa, fue al aeropuerto, creo que fue, no es Dublín es sino la otra, y le dijeron no, cuando él puso que era pastor, que venía y dice no, very important person, por la profesión, y le hicieron pasar lo hicieron pasar por un lugar, y él dijo, no, yo puse profesión, pastor. Qué interesante. Y le hicieron pasar en el aeropuerto. Es el único país del mundo que le pasa eso a un pastor. Claro, no, le dejaron pasar porque, ojo, estaba viendo que las historias en esa era una ciudad protestante. Claro, qué interesante. Entonces, claro, lo asocian y dijeron, no, venís a hacer una actividad importante para nosotros. No es últimamente, pero Estados Unidos también te respetan de una forma especial por ser ministro, ¿no? Sí. Claro, porque estás ordenado. Qué interesante. Bueno, ahí está. Bueno, otras maneras de ver, capaz que en lo que es toda América Latina, nosotros a ver. Y porque tenemos una connotación muy negativa de lo que es el pastor. Si viene por motivos religiosos, como que no es tan importante como si fuera un embajador o por motivos políticos, ¿no? Claro, profe, ¿le parece si hacemos una pausa y después vamos y nos metemos de lleno más en lo que sigue? Bien. Así nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con más Falta Uno. Estamos de nuevo ya con este tema apasionante del protestantismo en el Río de la Plata, y para meternos más de lleno vamos a estar hablando acerca de ustedes saben que el proceso fundacional de Montevideo fue entre 1724 y 1730 con Zavala. Bruno Mauricio Zavala, sí. Bruno, que era español. Era español, sí. Y
más que nada, obviamente, en contestación de lo que fue la fundación de Colonia, ¿no? De los portugueses. Que ahí empezaron ahí. Y ahí empezamos, tenemos que ir hasta las colonias justamente para empezar a hablar, una vez que ya en 1517 fue que se descubrió el Río de la Plata, ¿no? Sí. Por Solís. Y después también tendremos que recordar el hecho de Hernandarias, cuando trajo el ganado. Después se empezó a poblar. Claro, bueno, ¿no? Cuando hablamos de protestantismo es como recorrer la historia nuestra, la historia nacional, pero viendo un aspecto que no se ha estudiado demasiado, ¿no? No se le da mucho énfasis. Pero que formó parte de algo es que hoy en día los historiadores en general, no necesariamente, o sea, no precisa ser un historiador que sea. Los historiadores en la universidad están de acuerdo en que la dimensión religiosa no se le puede quitar a este proceso. ¿Qué más? Para entender la conquista, no se puede entender la conquista y la colonización de América y el proceso que se da de fundación sin el papel de la iglesia. Claro, sin el papel de la iglesia. Entonces, vimos para el siglo XVII, por lo que vimos, por todo lo que fue el proceso evangelizador de España, toda América era católica. No había iglesias protestantes en América. No va a haber iglesias protestantes en América hasta el siglo XIX. Pero lo que pasa es que nosotros, para no arrancar en el siglo XIX, lo que estoy haciendo ahora es como decir, por más que no hubiera iglesias protestantes, no es que no hubieran protestantes en América, a eso voy. No fundaban iglesias. Sí, no se fundaban, no tenían ese cometido de fundar iglesias. No podían hacerlo porque no les permitía el marco legal durante la colonia. Claro, habíamos dicho que incluso el término evangélico apareció justamente para copiar o hacer una trampa, echa la ley, echa la trampa, a justamente esas prohibiciones. Claro. Y en el contenido de Vite, que nosotros siempre comentamos, hay justamente por qué aparece la palabra evangélico, y tiene que ver con los protestantes de Norteamérica, que venían a ser, obviamente estamos hablando de ya Estados Unidos como país, ¿no? Sí. Que en el siglo XVIII... siglo XVIII de independencia. Que cuando hacían, una vez que ya se establecieron, incluso luego de las guerras de secesión y todo, mandaban sus misioneros, si decían que eran protestantes, no los dejaban entrar a América. Claro. Entonces, cuando hacían ese proceso de decir, bueno, me voy a Latinoamérica como misionero, apareció en Colombia, creo que fue uno de los primeros países donde ponían, cuando se bajaban del barco, te decían la pregunta, como en la aduana, ¿no? Claro. O en la migración, bueno, en el puerto. ¿Qué religión sos? Evangélico. Claro. Entonces ellos no decían nada, evangélico, bueno. Es más abarcativo, los católicos también son evangélicos. Claro, entonces, pero a lo que voy es que ya podías entrar al país sin problema, ilegal. Claro. Porque también sabemos que en los primeros siglos de la colonia, siglo XVI, dijiste también, sí, a partir del siglo XVI. Empezaron en conjunto con las invasiones inglesas, tanto en Maldonado, sí, pero las invasiones inglesas ya son más posteriores, claro, al siglo XIX. Y Buenos Aires, pero claro, a lo que voy es que me dijiste que los piratas, claro, también ahí eran sí nos volvemos al siglo XVI, claro. Si nosotros, por eso digo, si vamos a hablar de la fundación de las iglesias protestantes en Latinoamérica, tenemos que ir al siglo XIX. Pero ¿qué pasó antes? La pregunta es que no hubo un protestante, un evangélico que llegaron, hubieron. Lo que pasa es que ellos no podían fundar iglesias porque, como recordemos que hasta el siglo XIX toda América era parte del Imperio Español y era católico, o sea, entonces la organización social y política estaba ligada a la Iglesia Católica. Mismo la justificación de la monarquía absoluta también está ligada con eso. Bueno, los procesos de los libertadores de América, hubo luchas internas en cada uno de los países o de los todavía virreinatos, y que incluso tenías gente que quería ser libre y tener una república con la influencia de la Revolución Francesa, y otros que querían seguir en la monarquía. Claro, sí, es verdad. Con la influencia de la Iglesia Católica. Claro, es verdad, claro. Y sí, o sea, continuó siendo América Latina por mucho tiempo un continente católico. Entonces, esas personas que tenía prohibido, la corona española tenía prohibido, en los barcos que venían por viajes, por motivos de negocios, comerciales, lo que sea, podían venir solamente un tercio de extranjeros.
podían venir, pero un tercio, y tenían muchos reparos con eso, y venían bajo todas las condiciones que le ponían en el viaje, de que cómo aparecen en los documentos estos extranjeros, aparecen como herejes, o incluso aparecen así, porque ¿qué es un hereje? Un hereje, así le llamaban a Lutero y le llaman hasta el día de hoy en algunos documentos. Un hereje es alguien que va contra la doctrina, ¿tá? Entonces la Iglesia Católica, para ellos siguen pensando que que Lutero es un hereje, o sea, estoy hablando del siglo XVI, XVII. O sea, en plena disputa también, ¿no? Claro. Entonces era lógico que todavía aparece, Lutero sea... Es una mala palabra. Aparece como que, pero como un maldito, como decir, y los protestantes, los herejes aparecen como malditos, así en los documentos. Entonces, claro. O sea, si eras protestante, venías en el barco, ¿tenías que volverte en el barco o ahí al puerto? No, porque para poder llegar, justamente para poder anotarse ya... Claro, pero si venías de España, pero si venía, no podías, de España no venías. Claro, ahí está, pero si ¿qué pasa? Los piratas son los que hay corsarios y piratas, ¿no? Los corsarios son los que consiguen autorización y los piratas son los que lo hacen, como sabemos lo que es un pirata ilegal, ¿no? Nosotros tenemos el primer pirata gospel. De forma ilegal, ¿no? Entonces, esos piratas eran de naciones que habían abrazado el protestantismo. Entonces ellos en su vida personal religiosa me gusta. No estamos haciendo la justificación del el pirata Barbarroja, por ejemplo. O sea que el pirata Barbarroja era cristiano. La profesora justificó la piratería. Sí, bueno. Tengo tantos argumentos a favor de eso. Y bueno, ellos trajeron, pero es que es así, si está bien o está mal, lo que sea, pero ellos... Las primeras Biblias. Tenían que sobrevivir. Las primeras Biblias. Las traían los piratas, no me digas. Ellos. No, ¿viste? Las primeras Biblias que hubo. Y vos te pones mal por la música pirata. En estos territorios. Claro, las trajeron los piratas. O sea, las personas que venían de esa manera. Hicieron la gran Uber. Porque tenías que entrar ilegal. La Iglesia Católica no permitía la lectura de la Biblia y además menos la lectura en lenguas vulgares. La Biblia tenía que estar en latín. Entonces, de todas formas, que trajeran las Biblias a nosotros nos puede parecer, decimos que bueno, pero igual como en esos momentos si no leían, tampoco los indígenas no entendían, y de todas formas si le traían una Biblia en inglés me le iba a entender todavía. De todas formas ellos no venían no venían con ese fin de querer evangelizar, porque ellos sabían que no se podía, que estaba prohibido. Profe, algo que también me parece puntualizar, porque para nosotros en este país, más que nada en Uruguay, como está la iglesia y nosotros ya tenemos un proceso de secularización, nos suena un poco nos suena con ruido. ¿Cuál? ¿Lo que? Es que justamente no un pirata, sino que vengan con la Biblia, pero para incluso aquella persona que tenía que quizás la Biblia formaba parte. Algo que nos pasó a nosotros como país fue como que cortamos con ese lazo, con la Biblia y con la religión. Entonces nos resulta ruidoso que vos nos digas estas cosas. Sin embargo, para una persona tipo Argentina es lo más normal, porque son estados confesionales. ¿Hasta qué punto el laicismo nos hizo alejarnos? Claro. Nosotros no sabemos, no involucramos la dimensión religiosa en nuestros estudios como si fuera... Eso mismo, a eso es lo que voy, porque a veces vos me decís, un pirata trajo la Biblia y como que lo sonamos, nos sonaba como decir, claro, pero para ellos es lo más normal. Como nos llega a pasar como lo mismo cuando para nosotros ir siempre ponemos el mismo ejemplo, que vamos al estadio es una religión todos los domingos. Porque nosotros no tenemos como costumbre ir los domingos a la iglesia. Claro. Sin embargo, un estadounidense, sea lo que sea, hasta un asesino serial igual. Su vida personal no importa, pero cumple con... Él va a la iglesia el domingo. El sábado va de noche, joda, rumba, todo lo que quiera. Y de repente le decís a un amigo, alcoholizado, mañana en la iglesia nos vemos. Y no hay un escándalo. Mañana lo ves en la iglesia sentado. Digo porque entiendo que a veces esa dimensión es muy importante. Bien, claro, y en esa época... Es un chip que tenemos los uruguayos. Es verdad. Claro, entonces es que para estudiar historia precisamos un poco sacarnos el chip de este momento y intentar entender el pasado en ese contexto. Pero también, profe, es increíble cómo para nosotros como uruguayos, por eso es que nosotros armamos muchas más estrategias a la hora de evangelizar,
y tratamos de no caer pesado con el idioma evangélico o religioso, porque nuestra sociedad, desde el Pepe Valle hasta ahora, ha sido infectada por ese laicismo. Vos vas a Argentina, no te vas a Brasil, que ya sería otra dimensión, pero vas a Argentina, y lo más normal es que vos hables de cuestiones. Vos sabés que incluso por eso la historiografía en Argentina tiene muchos historiadores católicos en la universidad, en la UBA, Claro, o sea, y en las sí, distintas universidades en Argentina, en La Plata, en distintos lugares, tienen historiadores especializados en religión, tanto católico como he visto menos protestantes, pero incluso yo en la maestría hice un curso que se llamaba un seminario que era sobre la historiografía religiosa, o sea, era el catolicismo en el Río de la Plata. Precioso curso con historiadores de la UBA. Wow. Y habíamos estudiantes tanto de Argentina como había de otros lugares, y de Uruguay habíamos algunos también. Y para ellos es más común que para nosotros hablar de estos temas. Y ella, la profesora, amorosa, preciosa, historiadora, ella nos decía eso, o sea, no podía creer que nosotros no tuviéramos historiadores acá en Laudelar que se dedicaran, o sea, teníamos pocos, y a veces le contaba, no, porque tal historiador es un trabajo, pero después, y ella dice, ¿por qué abandonan estos temas? Ella preocupada porque nosotros, o sea, hay algunos, hay gente que lo hace, pero es menos común que en otros lugares. De todas maneras, o sea, entonces estos temas nos suenan como raros. Pero en esta guerra de los imperios que había, porque España tenía el derecho sobre todo lo que es América del Sur, más o menos tenía menos lo que es la parte de Brasil, que estaba bajo dominio del imperio de Portugal, pero toda la demás zona es conquistada por España, y entonces había que cuidar el aspecto religioso y mucho, porque es la España de la contrarreforma, justamente, había que cuidar, por eso es que estaba prohibido que vinieran. Entonces ellos, en los barcos de las naciones, o sea, tanto de ingleses como de holandeses, ellos traían, para ellos era común leer la Biblia, porque el protestantismo es común leer la Biblia, en sus barcos había Biblias, incluso hay algunos, hoy no nos va a dar el tiempo capaz para el próximo programa, que hay encuentros registrados en el que esa guerra se da en el mar también. Entonces, por ejemplo, un barco de los ingleses capturaba un barco de los españoles. Entonces ahí que uno lo ve desde el punto de vista militar, bueno, es el imperio portugués contra el imperio inglés contra el imperio español. Pero desde el punto de vista religioso también se enfrentan dos culturas, claro, dos maneras de ver el mundo. Y también, entonces, como los españoles le dicen herejes a los ingleses, a los franceses, a todos los que han abrazado, todos los que son protestantes son herejes para ellos, y así aparecen en los documentos. Hay una historia que es súper interesante, en que una vez unos curas, unos frailes franciscanos caen en manos de unos luteranos que venían, o sea, por motivos comerciales, pero que tienen la fe protestante como un motivo importante en sus vidas. Y los atraparon, los tuvieron ahí como secuestrados un tiempo. Y después los curas relatan, y dice que los protestantes no los trataron mal, que los quisieron leer la Biblia y les dijeron que por qué no se casaban y se dejaban de las mismas conversaciones, claro, que a veces pasa que claro, discusiones que pueden haber hoy en día. Hoy en día entre un católico y un protestante, un evangélico, a ver, ¿por qué ustedes no se casan? ¿Y por qué el cura no se casa? Mi pastor está casado. O sea, conversaciones ¿dónde así. está en la Biblia el celibato? Bueno, la Biblia podría ser que hay como bueno, Pablo siempre habla de recomendaciones. Como recomendación, es como claro, ahora, ¿no? Vos podés usar tapaboca si querés. Claro, nadie te obliga. Pero no está obligado. Bueno, entonces, eso es re interesante. Y los curas dice, el mismo relato es tomado de una fuente católica, ¿no? Los frailes dicen que no los trataron mal, solamente que los tuvieron ahí secuestrados, les obligaban a leer la Biblia. O sea, obligar a otro a leer la Biblia, porque claro, para los católicos no era tan importante leer la Biblia así en el formato que nosotros la leemos. Entonces lo obligaban a leer la Biblia y porque no se casaban. Entonces eso es re interesante. Después hay cantidad de historias así, algunas que se pueden encontrar. Luego hay otras historias que nos muestran, por ejemplo, a Francis Drake, que es uno de los piratas también que es bastante conocido, que se muestra, se cree que no tenemos cómo comprobar cuándo se hizo el primer culto protestante en el Río de la Plata. No hay pruebas.
O para eso es como no dice tenemos la frase, evidencia. es como dice la frase, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro, porque parece que en los viajes, o sea, en los primeros viajes del que se ha encontrado registro que hay protestantes, si para ellos es importante lo religioso, seguramente hicieron un culto, que lo pudieron haber hecho a bordo, lo pudieron haber en los puertos, en los lugares como por el cerro de Montevideo, en la bahía, donde podían bajar, o el Maldonado. Ahí eran lugares de costumbre donde ellos se bajaban y a aprovisionarse. Es posible que hayan hecho un primer culto protestante allí en alguna costa, que pueda ser costa de Maldonado o la costa de Montevideo, o en alta mar. Más o menos esa es la historia. Después hay historias así de piratas, corsarios, algunos documentos que eso uno lo busca en el registro, y algunas cosas, cartas donde se pueden encontrar esos rastros. O sea, no venían a evangelizar, pero como la fe era tan importante para ellos, de alguna forma, o sea, si vamos a nuestra historia, bueno, ¿cuándo se hicieron los primeros cultos? Bueno, fue en el siglo XVI. En algún momento, en el siglo XVI, en alguna de las costas, seguro, lo que hoy es Montevideo, Maldonado, por así tiene que son los puertos más importantes. Claro, donde ellos se acostumbraban, era una zona natural como para poder desembarcar. Buenísimo, profe, la verdad muy interesante. Seguramente vayamos a hacer segunda parte, ¿no? Porque nos quedaron un par de cosas más. Sí, nos queda, porque aparte después tenemos que seguir hasta... Y aparte tenemos que después entrar ya mismo a Montevideo, Uruguay, lo que vendría a ser Uruguay, claro, sí, hoy. Primero vamos a hacer, todavía nos queda como un recorrido por siglo XVI y XVII, la fundación de Montevideo, y después, como vos dijiste hoy, las invasiones inglesas. Vamos a ver cuánto nos lleva hasta cuando llegan después las primeras misiones que se van a empezar a... Porque bueno, después sentar. ya en el siglo XIX ya es muy interesante, porque bueno, ya sí, ahí comienzan a hallar los nombres, algunos nombres que nosotros no los han conocido. Claro, y porque empieza ya el pentecostalismo. Ahí sí, ahí ya siglo XX, sí, ahí ya siglo XX, hasta nuestros días. Sí, porque la idea es poder llegar desde conocer nuestra historia, desde los inicios hasta los días de hoy, para ver por qué somos lo que somos. Exactamente. ¿No? Muy bien, Colocho, gracias, profe, como siempre. Gracias a ustedes. Un saludo a todos, a toda la audiencia, que después me olvide, si no... Sí, un saludo a todas las personas que nuestra profesora haya invitado, que estén ahí en sintonía. Nosotros nos vamos a despedir agradeciéndoles a todos por la sintonía, y nos reencontramos el día lunes con mucho más Falta Uno. Que tengan un buen fin de semana, y si pueden, agarren un libro, ¿no? Y busquen información también. También pueden hacer preguntas. Y claro, nos pueden mandar mensajes justamente hablando o preguntando esto de los protestantes en Uruguay, que incluso después tenemos también el inicio de los valdenses, ¿no? Sí, hay una rica historia. Una historia hermosísima, poco conocida, pero hay mucho para decir. Así que no sé cómo vamos a estar en el año. Voy a tener que resumir bastante. Tenemos varias clases hasta fin de año para poder compartir con algún evento específico, porque bueno, también tenemos lo de la egiptología que le dije. También hay, en todo eso tenemos que meterlo de Tutankamón y todo, que no tiene que ver con esto, pero es cultura. Es cultura, ahí va. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vamos a ir con un tema musical y los invitamos a que se queden en la sintonía, que hay mucho más aquí en la radio, en SOE FM. Enseguida viene Estación de Fe.